Capítulo 13. Teoría sobre el ser del derecho. Objetivos, 6 objetivos. 1. Comprender que la naturaleza del derecho está en cuestión dentro de la teoría jurídica y poder identificar los grandes lineamientos de las doctrinas más importantes. 2. Estar en capacidad de exponer los postulados principales del justnaturalismo y la forma como, antigua y modernamente, conceptúa el rol que cabe a los valores en el derecho. 3. Estar en capacidad de exponer los postulados principales del positivismo y sus aportes y límites a la conceptualización y estructuración del sistema normativo. 4. Estar en capacidad de exponer los postulados principales del sociologismo jurídico, su interconexión con la escuela historicista y la importancia que tienen las conductas y caracteres de la sociedad frente al derecho que las norma. 5. Reflexionar sobre la vinculación entre el derecho y lo científico. 6. Desarrollar la capacidad de identificar los elementos justnaturalistas, positivistas y sociologistas incorporados tácitamente en los capítulos previos de esta obra y notar la forma como interactúan dentro del modelo de sistema jurídico propuesto. Empezamos. A lo largo de la historia, la filosofía jurídica ha desarrollado diversas teorías sobre la naturaleza o el ser del derecho y muchas veces se han superpuesto unas a otras. Como suele suceder, cada teoría se explica en parte por las condiciones sociales e históricas en que apareció y fue desarrollada. Nuestra opinión es que en la base de la actitud de cada abogado o cada jurista tiene frente al derecho, se halla supuestamente una posición sobre su naturaleza, lo que muchas veces no es explícita, sino más bien asumida subconscientemente, gracias al martilleo de los estudios y la experiencia. El peligro de una posición asumida en esos términos es múltiple. Primero porque es débil en sí misma como todo lo empírico en el campo de las ideas abstractas. Y segundo, porque nunca se la somete a una revisión concienzuda, razón por la cual tiende a repetir errores y virtudes antes que a renovarse y mejorarse mediante el uso de la recta razón. Por ello, consideramos necesario hacer una exposición de las principales teorías sobre la naturaleza del derecho, insertadas en sus contextos históricos y sociales, a fin de que el lector pueda explicarse por qué son y cómo aparecen al tiempo que se discierne sobre su importancia práctica en el manejo cotidiano del derecho. Es un objetivo ambicioso que esperamos cumplir en las páginas que siguen. 1. El justnaturalismo. El justnaturalismo es una escuela de pensamiento para la que, por sobre el derecho positivo, es decir, el derecho creado por los seres humanos mediante las normas jurídicas que producen a través de las diversas fuentes del derecho reconocidas, existe un derecho superior, el derecho natural, compuesto por un conjunto de valores que actúan como inspiración de sus contenidos y como guía de la actuación y decisiones de los agentes del derecho. El efecto que el justnaturalismo asigna al derecho natural, en referencia al derecho positivo, por lo tanto, es doble. De un lado, el derecho positivo debe inspirar sus contenidos en los valores que contiene el derecho natural. Si este requisito no se cumple, entonces estaremos no propiamente ante normas jurídicas, sino frente a imposiciones más o menos arbitrarias, según el caso, de una autoridad que ejerce el poder de manera ilegítima. De otro lado,
El agente aplicador de derecho deberá tomar en cuenta en sus actos los dictados de los valores contenidos en el derecho natural para ajustar a ellos su conducta cotidiana. En caso de no hacerlo, estará utilizando antojadizamente al derecho, pero no estará cumpliendo cabalmente una función jurídica. Es fácil suponer que está fuera la opinión predominante en épocas tempranas del derecho, en las cuales aún se entremezclaba con la moral y la religión dentro de sociedades sacralizadas, desde que en ellas las convicciones éticas y valorativas en general no son puestas a prueba racionalmente, sino creídas con fuerza de fe. Ello permite encontrar homogeneidad donde intereses, concepciones y actitudes personales tienden a divergir desde actitudes racionalistas. En Roma, además de las consideraciones religiosas que influyeron al derecho fácilmente hasta el siglo III a.C., y de las corrientes filosóficas predominantes, hubo otra razón que impulsó al justnaturalismo. El sistema jurídico romano fue construido a lo largo de 10 siglos, desde el siglo V a.C. hasta la codificación justiniana hacia el 530 de nuestra era. Mediante el aporte decisivo de los magistrados y los jurisconsultos a la solución de casos concretos. En esta tarea de elaborar soluciones casi jurisprudenciales, utilizando metafóricamente el término, la guía principal no podían ser leyes ni disposiciones similares, sino precisamente el criterio de justicia y coherencia entre las diferentes respuestas aportadas. Probablemente fue eso lo que leyó o llevó a Justiniano a decir que la jurisprudencia, el derecho, es el arte de lo justo y lo injusto. Cita que hiciéramos en el capítulo precedente de este libro. Tampoco puede extrañar que durante la Edad Media las dos vertientes fundamentales del derecho tuvieran como paradigmas criterios de orden justnaturalista. Las costumbres eran buenas porque reflejaban lo asumido en la vida social misma. Y el derecho canónico se fue desarrollando en base a los principios confesionales, asumidos por la sociedad de entonces. Para criterios de nuestra época es indiscutible que el orden jurídico medieval y su organización política general encerraba fuertes injusticias. Pero es a la vez probable que quienes lo crearon tuvieran cierta convicción de que era tan bueno como buena nos parece a nosotros nuestra convicción de libertad e igualdad, que con seguridad parecerá abiertamente insuficiente en 1 o 2 siglos, o tal vez en pocos decenios. El pensamiento de Santo Tomás, llegado hasta nosotros, es, en parte, reflejo de lo que venimos diciendo. Discierne él entre 4 tipos de leyes. 1, la ley divina, que está en la mente de Dios y no nos es accesible por completo. 2, la ley revelada, que es la parte de la ley divina comunicada al ser humano a través de la palabra sagrada, es decir, el texto bíblico. 3, la ley natural, que es la parte de la ley divina que se manifiesta al hombre a través de su propia observación de la naturaleza, como por ejemplo el derecho a la vida, a la alimentación, a la protección natural de la familia, etc. 4, la ley positiva o la ley humana, que es lo que hemos llamado derecho positivo. Santo Tomás anuncia que la ley humana, que no se conforma a las anteriores, no parece que sea ley. Y añade, entre otras consideraciones, que en ciertas circunstancias el pueblo tiene derecho a rebelarse contra el tirano por sus arbitrariedades. El sistema de pensamiento de Santo Tomás es filosófico, pero tiene
una evidente y reconocida fundamentación teológica. Su coherencia e importancia son relevantes y útiles aún hoy en día, pero suponen en lo esencial un presupuesto de fe que permite el uso de axiomas no discutibles por dicha razón. A partir del siglo XVI, estas concepciones sufren un importante remesón, pues empieza la era racionalista y empirista de la historia como rasgo predominante del pensamiento. Con ello, el justnaturalismo, al tiempo que sufre un vertiginoso desarrollo, es el origen de su versión clásica contemporánea. También empieza a ser discutido y a polarizarse en distintas posiciones de calibre equivalente o, cuanto menos, similar. La teoría del contrato social que viéramos en la primera parte de este libro es uno de los pilares del justnaturalismo. De esta época y en menos de 2 siglos pasó de fundamentar el absolutismo, Hobbes por ejemplo, a sostener las posiciones democráticas radicales de Rousseau. El siglo XVIII es uno de terrible pugna entre quienes justnaturalistamente defendían el antiguo régimen y con él a su sistema jurídico, y quienes justnaturalistamente proponían un nuevo sistema que triunfaría definitivamente con la Revolución Liberal. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea Nacional de Francia, en agosto de 1789, es una expresión legislativa de ello al decir, artículo 2, el objeto de toda sociedad política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Atribuir derechos propios al hombre, como lo hace este texto, es precisamente una de las características del justnaturalismo de más rancia concepción. La norma jurídica positiva no estatuye derechos, los reconoce como existentes antes que ella, y en consecuencia solo le compete declararlos. Esta época de revoluciones burguesas es portadora de concepciones y matices muy complejos. Uno de ellos consiste en que, tal como hemos visto en la Declaración francesa, los principios justnaturalistas de la clase social en rebelión y triunfo son trasladados a los textos legislativos. Se va produciendo así simbiosis entre derecho natural y derecho positivo, que ya vimos al hablar de los principios generales del derecho, ¿no? Hay que ver el 4.1 del capítulo 11. Y que lleva un poco insensiblemente a través de un siglo hacia el positivismo. En otras razones, por la necesidad de fortalecer la capacidad normativa y mandatoria de las disposiciones jurídicas emanadas del Estado. Entonces, lo que hasta ese momento había sido creación jurídica de poderes e instituciones diversas, religioso, consuetudinario, social, grandes pensadores, etc., pasaba a ser monopolizado por el Estado gracias a su desarrollo y consolidación dentro de la concepción democrática representativa que comenzó a imperar. Una observación atenta de la evolución dialéctica que a partir del siglo XIX empieza a operar entre Estado y derecho permite concluir, como hipótesis de peso, que en realidad el justnaturalismo pasó de ser el elemento dinámico de creación de contenidos normativos e inspiración de conductas en los agentes de derecho a ser la justificación racionalista de que lo que quiere el Estado, o más exactamente el gobierno que lo ocupa, es en buena cuenta lo que quiere el pueblo. La teoría democrático-representativa que predomina en nuestro medio es justamente el eje que cumple este rol. Y desde ese punto de vista, aparece una verdad válida por sí misma y como un valor a alcanzar, que cumple en cierta manera en sociedades desacralizadas como las nuestras la función de lo justo y lo bueno que declara hace 15 siglos Justiniano.
En otras palabras, lo democrático y sus elementos conexos, como la libertad y la igualdad, cumplen efectivamente funciones justnaturalistas entre nosotros, solo que no como fines en sí mismos, que puedan eventualmente impugnar los contenidos normativos de las disposiciones legales emanadas del Estado, sino como justificación de que lo mandado por el Estado es bueno, o en todo caso, lo mejor y más representativo del sentimiento popular. Como veremos en el siguiente párrafo, la escuela positivista del derecho opacó durante varios años al justnaturalismo. Sin embargo, los últimos 7 u 8 decenios parecen ver renacer posiciones justnaturalistas, aunque transfiguradas. Uno de sus puntos críticos actuales es la concepción y desarrollo de los derechos humanos en el mundo. Es verdad que su contenido contemporáneo es incomparablemente mayor y más rico que el de la Declaración de Francia de 1789, pero en lo sustancial se sigue el mismo patrón. Son derechos que no pueden ser dejados de reconocer patrimonio de la humanidad en cuanto tal, y que el derecho se limita a declarar. Son significativos los 2 párrafos iniciales del preámbulo de nuestra Constitución Política que dicen: nosotros, representantes de la Asamblea Constituyente, invocando la protección de Dios y en ejercicio de la potestad soberana que el pueblo del Perú nos ha conferido, creyentes en la primacía de la persona humana y en que todos los hombres, iguales en dignidad, tienen derechos de validez universal, anteriores y superiores al Estado. Naturalmente encontramos una amplia brecha entre esta declaración y lo que sucede en la realidad. Si sumamos lo que no se hace y lo que no es posible hacer de inmediato, muchos de estos derechos quedan entre gruesos paréntesis. Sin embargo, esta situación no es estructuralmente distinta a la igualdad francesa frente al voto censitario, ni a la concepción cristiana de todos los hombres hechos a imagen y semejanza de Dios frente a las notorias desigualdades que existían en la Edad Media, ni a la situación de la esclavitud en Justiniano, que éste considera proveniente del derecho de gentes, pero contraria al derecho natural. No pasa por nuestro ánimo justificar estas situaciones, todo lo contrario, pero lo que queremos demostrar es precisamente que la teoría de los derechos humanos cumple hoy el rol que antes ejercitaba bajo otros ropajes el justnaturalismo. En otras palabras, que los derechos humanos, tal como lo conocemos, son precisamente el justnaturalismo contemporáneo en una de sus facetas. La identificación entre concepción superior al derecho positivo o justnaturalismo y derecho positivo subordinado llega en la actualidad a grado tan significativo que el artículo 3 de nuestra Constitución dice lo siguiente: la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga, o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Fin de la cita del artículo 3. Es decir, la propia Constitución reconoce expresamente que pueden existir otros derechos de la persona no establecidos en su texto, que deberán recibir tanta protección jurídica como los declarados. Lo propio podríamos expresar en referencia a principios contemporáneos como la paz, el principio de descolonización de las Naciones Unidas o el imperativo del desarrollo de cada uno de los pueblos del mundo. Tras cada uno de estos puntos subyacen la justicia y equidad de las que siempre habló el justnaturalismo, con la misma imposibilidad de ser precisamente definidas, pero con no menos poder y convicción. En síntesis, creemos que el justnaturalismo ha sido y es una poderosa corriente de definición de la naturaleza, del derecho, que, como todo lo filosófico, carece de última y definitiva fundamentación, pero que ha sido
ha sabido adaptarse y renacer en sucesivas metamorfosis a lo largo de distintos periodos y situaciones históricas, manifestándose también en la actualidad. Pudiera parecer, sin embargo, que no tiene una forma concreta de insertarse en el sistema jurídico contemporáneo. Después de todo, las normas jurídicas están establecidas predominantemente en la legislación. Y si bien hay cierta flexibilidad en la teoría de las fuentes y en todo lo referente a la aplicación del derecho, al fin y al cabo la legislación es la que impera. Discrepamos de esta posición en el plano de la teoría de las fuentes del derecho. Hemos podido apreciar que la jurisprudencia, la doctrina y la costumbre, además de la declaración de voluntad, juegan roles complementarios pero sumamente importantes, al punto de flexibilizar notablemente los textos legislativos abstractos. Al tratar el tema de la interpretación jurídica, hemos demostrado que la posición axiomática de interpretación supone ponderación no cuantificada de criterios axiológicos y hemos visto cómo, más que una ciencia, consiste en un arte de combinar métodos y apotegmas para buscar un querer decir de la norma que no necesaria ni usualmente tiene que ser el literal. Al tratar la integración jurídica hemos mostrado que en muchos casos existe indeterminación de respuesta por el derecho y hemos visto a su vez que la analogía y los principios generales del derecho, muchos de los cuales tienen contenido axiológico y por lo tanto jus naturalista, ejercen poderosa influencia en las soluciones jurídicas, perteneciendo a la vez al campo de la tópica, de lo razonable y no de lo ineludible. Por definición constitucional, la aplicación de la ley en el tiempo implica consideraciones valorativas del tipo de lo más favorable y discurre por el complicado ámbito de los derechos adquiridos, los hechos cumplidos, etc. Todo lo cual redunda en la posibilidad de asumir criterios axiológicos que vayan moldeando el derecho. Con menor margen, también existen posibilidades en el dominio de la aplicación espacial del derecho. Es cierto, por ello, que la ley es la ley, pero también en el sistema jurídico, en modo alguno, es equivalente a ella, ni que debe obedecer repetidamente sus mandatos y eventuales errores u arbitrariedades. Muchos han pensado y siguen pensando que el derecho debiera ser un día incorporado en una computadora con un programa considerable de manera tal que la máquina absolviera las consultas rápidamente y con garantía de no contradecirse a sí misma, generando por ello mayor seguridad jurídica. Sin embargo, la abrumadora mayoría, aún de quienes se declaran positivistas, cree que ello sería una excelente ayuda para el agente de derecho, pero en ningún modo lo puede sustituir. La discusión está sobre el tapete, pero lo predominante sigue siendo en mucho lo segundo. Para bien del derecho y de la sociedad, aún con todas las limitaciones y problemas que el quehacer jurídico imprime en la sociedad, en el fondo la imposibilidad de sustituir al hombre por la máquina se refiere a que el criterio humano sigue siendo definitorio en el derecho, y en ello está necesariamente subsumida la ponderación que da lo valorativo. Bajo distintas formas y consideraciones, allí habita también, en cierta medida, el justnaturalismo. En definitiva, creemos que los valores tienen un sitio en el derecho, que por razones históricas ese lugar no es el mismo que el justnaturalismo cubrió hace 2, 8 o 15 siglos, pero que en sí mismo su espacio no ha desaparecido. No creemos que hoy deba considerarse al justnaturalismo como un derecho por encima y vigilante del derecho positivo, pero sí que inspira de manera particular y sutil tanto el contenido de las normas como la conducta de la gente que aplica el derecho a través de sus variadas técnicas. En otras palabras, que el criterio axiológico debe tener una alta ponderación en el manejo de aspectos tan importantes como la relación entre las fuentes, la interpretación, la integración y la aplicación espacial y temporal de la legislación, con la flexibilidad y límites que hemos estudiado en cada caso a lo largo de esta obra. De entre la inmensa cantidad de temas
que habría que tratar a propósito del justnaturalismo y que dejamos en el tintero en esta visión general, queda uno que es importante. Se dice con frecuencia contra él que sus elementos esenciales, como la justicia o la equidad, han recibido tantas definiciones en lo genérico y en la resolución de casos concretos, que es imposible ponerse de acuerdo en qué consisten y que, por lo tanto, no se puede trabajar rigurosamente con conceptos tan indeterminados. Evidentemente ello ocurre, pero no en los términos absolutos en que usualmente se plantea. Visiones desapasionadas de las normas y situaciones permiten en muchos casos llegar a la seguridad de que son justas o injustas, equitativas o inequitativas, como en infinidad de otros aspectos de la vida. Tienen una zona gris apreciable, pero las cosas deben ser tomadas en sus debidas proporciones y la justicia, la equidad y otros valores semejantes deben ocupar las suyas. Gustamos poner como comparación el problema de los colores, que están incorporados en nuestra vida de manera profunda y sin embargo son prácticamente imposibles de describir sin verlos. Es cierto que un físico podría definir cada color de acuerdo a su longitud de onda, pero ese es un dato francamente irrelevante para cualquiera de los miles de millones a los que ello nos aportaría simplemente un número y probablemente lo será también para él fuera de su laboratorio. En definitiva, la diferencia entre un azul, un rojo o un amarillo es tan indefinible e indescriptible como en abstracto lo es la de lo justo y lo injusto. Pero así, como contamos con los colores en la vida, también contamos con la justicia y otros valores. Cotidianamente hacemos evaluaciones en base a ellos y muchas veces coincidimos con los demás en la opción final. ¿Por qué negarle lo axiológico al derecho donde es posible aplicarlo? La verdad es que no hallamos justificación. Evidentemente, cuando sea insuficiente, muchas veces así ocurre, recurriremos a otros criterios complementarios, nunca ajenos ni desdenables. Pero negar al derecho los aportes de un justnaturalismo meditado es, en el plano jurídico, parecido a negar los colores a la vida. Punto 2. El positivismo. El positivismo jurídico inicia su ruta hacia la preponderancia en el siglo XIX y la adquiere en los primeros decenios del siglo XX, con Hans Kelsen a la cabeza. Como en el caso del justnaturalismo, no es posible en esta obra dar una idea detallada de su evolución y principales exponentes, por lo que vamos a concretarnos a este autor. Por lo demás, de nota tan significativa que su elección nos exime de mayor fundamentación. Kelsen plantea que para estructurar una ciencia autónoma del derecho hay que separar todo lo que pertenece a otras ciencias, sean valores, conductas, etc., que resultan más propios de la moral, la religión, la sociología o la política. Así, lo propio del derecho, la teoría pura del derecho, consistirá en su esencia normativa, la norma jurídica válida, y el sistema eficaz que regulan efectivamente las conductas de los sujetos y la sociedad en su conjunto. Empieza por constatar que el derecho como sistema para regir no tiene que ostentar un cumplimiento rígido ni universal. Basta con que la generalidad de sujetos lo acate para que efectivamente sea eficaz y, por tanto, orden jurídico propiamente dicho. Imagina el derecho como una pirámide en cuyo vértice existe una norma que lo sostiene como conjunto. Esta norma no es un texto legislativo ni nada semejante, es más bien una hipótesis sobre eficacia. Si el orden jurídico en su conjunto es acatado por la generalidad de los sujetos de la sociedad correspondiente, entonces en su orden jurídico y en caso contrario no lo es. Es fundamental porque, así definida, lo sustenta. Salvo que la sociedad
de que se trate caiga en la anarquía total o en la disputa fratricida permanente. Se supone que siempre habrá un orden al que los sujetos obedecen. ¿Por qué lo obedecen? Eso sostiene que es un problema distinto que pertenece a evaluaciones no jurídicas. El hecho es que hay uno que rige y ese es el orden jurídico de esa sociedad. Es de notar la íntima vinculación que existe entre esta conceptualización y el hecho del ejercicio del poder. El orden jurídico acatado tiene un conjunto de normas esenciales, las que establecen las reglas de juego en dicha sociedad. La inmensa mayoría de los estados contemporáneos tienen estas disposiciones en la constitución política. Y aun cuando se trate de un gobierno de facto, ellas existen en la Constitución y normalmente en su propio estatuto, como fue el caso del decreto ley 25.418, Estatuto del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional del 6 de abril de 1992. Este constituye el primer nivel de las normas positivas dentro del derecho y allí se establecen cuando menos dos cosas. 1. ¿Quién gobierna y cómo lo hace? 2. Cómo se elaboran las normas jurídicas de inferior jerarquía. A partir de este primer nivel de normas positivas, la validez de las normas jurídicas subordinadas queda sujeta a que se conformen o no con el mandato superior en fondo y en forma. En fondo porque no se puede admitir que norma inferior contradiga a la superior. Y en forma, porque si la Constitución es la de mayor jerarquía dentro del orden jurídico positivo, ninguna norma inferior puede dejar de cumplir las formalidades que ella establece para su aprobación y vigencia. Lo demás queda a la particular forma de conformación de cada sistema jurídico nacional, pues varía según el caso. En el nuestro, podemos pensar en todo lo que hemos dicho a propósito de las fuentes del derecho en la parte pertinente de este libro, en especial en el capítulo dedicado a la legislación. La vinculación del positivismo con la aparición del Estado moderno es evidente y, en cierta forma, constituye la teoría que más cabalmente intenta expresar su altísimo grado de desarrollo y consolidación durante el siglo pasado. En circunstancias feudales, o aún en el periodo revolucionario en el que muchas veces la autoridad gubernativa central no podía hacer cumplir sus mandatos, como por ejemplo sucedió con las instituciones francesas durante un largo periodo, desarrollar un marco conceptual como este hubiera sido una franca utopía. Por ello, no es raro que Kelsen identifique a Estado y Derecho mostrándolos como las dos caras de la misma moneda. El derecho es el Estado porque él es el que lo produce. El Estado es el derecho porque, al fin y al cabo, el Estado es el máximo poder dentro de la sociedad. Y el derecho es el efectivamente obedecido como orden jurídico eficaz, fundado en la norma hipotética fundamental. La conclusión de las dos caras de la medalla aparece así perfectamente coherente con los presupuestos de esta teoría y logra estructurar una idea coherente en el plano abstracto. El mérito del positivismo jurídico consiste precisamente en haber consolidado una teoría del Estado y una teoría del derecho interrelacionadas y apoyadas entre sí, con autonomía de otras disciplinas. No obstante, tiene un talón de Aquiles en la siguiente consideración. Al ser humano no solamente le interesa el edificio jurídico como estructura, sino también qué hay dentro de él. A esto Kelsen responde que es un problema distinto, como hemos visto en páginas anteriores. El derecho obedecido no es necesariamente el más adecuado, entre otras razones porque se puede obedecer en base a consideraciones muy distintas, por convicción, por avasallamiento, porque no queda otra solución a mano y así sucesivamente. La mayoría de estas alternativas no son deseables.
En síntesis, el positivismo jurídico diseñaba la construcción de un modelo de teoría del derecho válido en sí mismo y que efectivamente ha significado un aporte en términos contemporáneos a la consolidación del Estado moderno y a la mejor comprensión del derecho. En este sentido, tiene muchas aristas rescatables que nosotros mismos hemos utilizado intensamente en las partes anteriores de esta obra. Sin embargo, como concepción integral y excluyente de otras, nos parece insuficiente porque el derecho tiene como finalidad regir mejor a la sociedad y no solo ser una estructura perfecta en sí misma. Por ello planteamos que no son desdeñables los aportes positivistas del derecho. Al contrario, deben ser utilizados dentro del sistema jurídico porque lo explican, ordenan y aclaran, pero al mismo tiempo debe mantenerse la conciencia de que el derecho no es una forma pura, ni es deseable que sea solo eso. Es más bien una disciplina que en su progresivo desarrollo hacia el ideal de llegar a la ciencia no debe perder riqueza ni tampoco desdeñar contenidos que siempre le fueron caros y valiosos. 3. El historicismo jurídico y las corrientes sociológicas. Durante el siglo pasado se desarrolló en Alemania, a instancias de Savigny, la escuela historicista del derecho. La posición de este notable jurista, seguida luego por varios otros que aportaron un colosal sistema jurídico al mundo contemporáneo a través de numerosas obras y del Código Civil alemán de 1900, suponía que cada pueblo construía en su diario quehacer el derecho que le era correspondiente. Luego, la tarea del jurista era tomarlo, organizarlo, darle un marco teórico y convertirlo en un derecho elaborado. El derecho nacido del pueblo era el derecho popular. El siguiente era el derecho culto. Savigny aparece al derecho con esta teoría, es necesario decirlo, en una coyuntura particular. Bonaparte había impuesto a Alemania durante largos años el Código Civil francés y, terminado su imperio, aparece en los territorios de ese futuro Estado alemán la discusión teórica de si se debía asumir o no el código como norma interna, con algunas modificaciones, como venía ocurriendo en muchos otros países. El nacionalismo alemán frente a Francia es evidente factor definitorio en la posición de Savigny y triunfa sin mayor contratiempo. Su teoría, por otra parte, es perfectamente coherente con ello. El derecho alemán no puede ser el francés, porque Alemania tiene un pueblo que ha producido el suyo popularmente y que corresponde a sus juristas convertirlo en culto. La escuela histórica es hoy recordada fundamentalmente no por el importante trabajo que hizo sobre las fuentes consuetudinarias alemanas, sino por su grandiosa sistematización y recreación del derecho romano. Ocurre que, por razones que no corresponde desarrollar en esta obra, durante los siglos previos, los territorios alemanes recibieron intensamente el derecho romano, ya evolucionado gracias a los trabajos de los glosadores y comentaristas medievales, haciendo de él una parte inseparable de su sistema jurídico previo al Código de 1900. Por lo tanto, debieron trabajar al lado del consuetudinario, también las fuentes romanistas, incomparablemente más completas que aquel, como versión integral del derecho. Sin embargo, revalorizaron en el plano teórico y en su trabajo cotidiano el rol que cabe a las conductas sociales del pueblo en la conformación del derecho. Y de este modo Jhering, otro de los grandes juristas de esta escuela, llegó a prefigurar la necesidad concreta de una sociología del derecho sobre la base de una perspectiva general. Más tarde, esta idea pionera llegó a tomar cuerpo en la misma Alemania y en otros lugares, reconociendo como regla general que el derecho normaba a la sociedad y que por tanto lo que en esta ocurría era fundamental para conocer, perfeccionar y enriquecer tanto el contenido normativo como la aplicación del sistema jurídico. Aparecieron diversas tendencias, aún hoy presentes, que buscan estudiar derecho y realidad en todo su proceso de mutua retroalimentación.
Se abrió así una perspectiva fecunda en estudios, doctrina, publicaciones y posiciones, que no ha dejado de florecer y multiplicarse. Entre otros resultados concretos, ha dejado la irrupción del método sociológico, de interpretación y de los criterios teleológicos sociales, que hemos desarrollado principalmente al tratar la interpretación y la costumbre como fuente del derecho. En todo caso, el aporte global del historicismo y del sociologismo ha sido positivo, a reconocer al pueblo y a sus conductas un importante rol en la conformación del derecho y sociedad normada. Cuatro, conductas, normas y valores en el derecho. Existen muchas teorías, escuelas y matices para la temática de la naturaleza del derecho, pero la bibliografía de referencia puede subsanar exitosamente la parquedad de este capítulo, que pretende exponer lo que consideramos esencial desde una perspectiva propia e introductoria a la problemática. Lo que resulta claro de lo dicho hasta aquí es que el derecho no tiene ni una unidad de objeto indiscutible, ni estructuralmente debe tenerla aún. Las teorías jus naturalista, positivista y sociologista, entre otras, así como la particular estructuración y aplicación del sistema, exigen la convergencia de los tres elementos considerados en el título de este parágrafo. La teoría tridimensional del derecho, postulada por Carlos Cosio y enarbolada en el Perú fundamentalmente por Carlos Fernández de Sarego, en varios trabajos ha resumido a dichos elementos como componentes esenciales e inseparables del derecho. No pretendemos en esta parte ni sumarnos a ella ni analizar todos sus matices y particularidades, pues tiene varios que merecen disquisiciones no adecuadas en una obra de esta naturaleza. Más bien, nos interesa hacer un ensayo de conclusión final en base a todo lo desarrollado en este libro y resaltar la importancia efectiva que conductas, normas y valores tienen en un sistema jurídico como el nuestro. Las conductas influyen en multitud de campos, en lo político y normativo del Estado, en el aporte al derecho consuetudinario y en el mérito que merecen en la aplicación del derecho vía la interpretación o la integración jurídica, especialmente en sus dimensiones sociológicas. Los valores se integran desde el contenido político del Estado, pasando por la jurisprudencia y la doctrina como fuentes del derecho, fijando como criterio importante la posición axiomática de interpretación, cuando a través de diversos elementos como el método lógico, el sistemático, a su medida el histórico y por los apotegmas, los principios generales y los tintes particulares de la analogía. Las normas jurídicas son esenciales en la función normativa general del Estado, entre las que destacan la diversidad legislativa y el peso formal de la jurisprudencia y constituyen bases fundamentales de toda la aplicación jurídica. Por ello consideramos que no existe exclusión ni de conductas, ni de valores, ni de normas dentro del derecho. Por lo mismo, creemos que el agente de derecho, en la pluralidad de roles que le toca ejecutar, tiene que tomar en consideración todos estos elementos, debidamente ponderados según su criterio, para trabajar en la estructura y en la operación del sistema en su conjunto. Ello obliga finalmente a que quien tiene que trabajar dentro del derecho asuma una excelente formación jurídica que incluye necesariamente complementaciones de orden filosófico y sociológico. Punto 5. El derecho como ciencia. Es una vieja discusión la que plantea este último epígrafe. ¿El derecho es una ciencia o más bien una disciplina teórica del saber humano? Todo depende del punto de partida, es decir, de lo que consideramos ciencia. Modernamente se considera que una ciencia debe tener cuando menos presupuestos comunes, unidad de objeto y unidad de método. Es ello lo que permite desarrollar y acumular un conocimiento intersubjetivo que, sin negar la innovación, permita interactuar dentro de un campo claro y distinto del quehacer intelectual con sentido unívoco.
El derecho carece de los tres requisitos entendidos como disciplina global del conocimiento humano. Sería redundante fundamentar esta afirmación luego de lo desarrollado en las páginas y partes precedentes de este libro. Por lo tanto, consideramos que no es ciencia, sino disciplina del saber. En el mundo actual parece exagerarse la importancia de las ciencias al punto tal que si se niega tal calidad a un ramo del saber, automáticamente se lo entiende devaluado. No creemos que deba ser el caso. Las ciencias tienen su ámbito y su aporte a la humanidad, pero un cientificismo desmedido e ingenuamente planteado como autónomo también puede llevar a catástrofes. En el sistema kelseniano se ha defendido fenómenos jurídicos que probablemente no estuvo en la mente de dicho autor legitimar, pero que así aparecen como últimas consecuencias de lo que él propuso. A ninguna rama del conocimiento humano hay que negarle ni su vocación científica ni la posibilidad de llegar a hacer ciencia algún día. No, a hacer ciencia algún día. Pero ojalá que cuando eso llegue, sea en los términos humanos debidos. Estamos convencidos de la necesidad de convertir al derecho en ciencia, pero no es conveniente sacrificar sus matices y su riqueza para lograr tal galardón, ni es preciso desmerecerlo, porque aún le falta trecho para ello. Más bien, que en el camino por recorrer toda esa riqueza sea sistematizada e incorporada como parte de una futura ciencia jurídica integral, al servicio de sus mejores y no siempre cumplidos propósitos.